No me voy a detener a hacer cada una de estas cosas. Ya están aquí las instrucciones, ya sabemos qué hace cada cosa. Entonces, ya sabemos que esta es la ruta de acceso. Entonces, nada más lo que tienen que hacer es cargar las imágenes, ¿ok? Con su ruta de acceso y aplicar cada una de las instrucciones. Por ejemplo, en este caso de la librería filtro, lo que aplican es la instrucción filtro Gaussian Blur, ¿no? Que por eso están importando no solo Image, sino la librería o la sublibrería Image Filter, ¿no? Y este número es el que les da la intensidad del blur. Sí, creo que varios de ustedes ya han usado Photoshop e incluso estas cosas las hicimos en el Touch Designer. Entonces, pueden generar, o sea, en realidad es lo mismo, solamente que hecho en código, ¿no? Es la misma lógica para cada cosa. Entonces, ya saben, después de que aplican la operación, guardan la imagen y bueno, con image.show, lo que le están diciendo a Python es que les muestre la imagen aquí en la consola. Aquí va una cosa, si ustedes se van, déjenme ver aquí en Windows, donde es opciones, necesito encontrar opciones, preferencias. Si ustedes se van a herramientas y preferencias, ¿no? En teoría aquí deberían ver esta ventana. Entonces, en preferencias se van a la parte de un minuto, aquí. Graphics. Aquí está, justamente. Preferencias, en la sección donde dice consola de IPython y en la pestaña donde dice gráficos, graphics, y dentro de la pestaña de graphics, esta sección que dice graphics backend, ¿no? Aquí ustedes, por ejemplo, le pueden decir inline. Si está en automático, lo que va a suceder es que cuando ustedes generen imágenes o gráficas o lo que sea de Python, las va a mostrar en una ventana separada, ¿no? Con automático, con la opción automático. Si ustedes le ponen inline, las va a mostrar en la consola de aquí de Python. Es muchísimo más cómodo tenerlas por separado. En teoría debería estar así por default. Solamente revisen que esté por default. Si estaba como inline, van a tener que cambiarlo automático y reiniciar Spider para que guarde los cambios, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte del blur. Aquí, por ejemplo, justamente también por eso quería hacer de nuevo esta parte de los force anidados, porque, por ejemplo, para hacer el RGB, lo que se hace es cambiar los píxeles, o sea, cambiarle el RGB, pero píxel por píxel. Entonces, vean, aquí en este for, lo que se está haciendo básicamente es iterar. X-range es un rango exponencial, pero eso se utiliza porque, bueno, en este caso el rango es muy alto, ¿no? O sea, es rango cuando tenemos como números un poco bajos, pero como aquí lo que estoy midiendo es el número de píxeles en la coordenada X, bueno, pues uso X-range porque es un rango exponencial. Y vean que lo único que hace es que calcula el tamaño de la imagen. Nada más déjenme mostrarles esto. O sea, por ejemplo, voy a jalar una imagen, una foto de una de las clases. Ay, no, está muy larga. A ver. A ver. Entonces, copio esta, así, ahí está.
¿no? Entonces, vean, nada más voy a copiar esta instrucción. Entonces, abro esa imagen, ya está guardada en la variable imagen, ¿no? Y, por ejemplo, si yo le digo, ¿se acuerdan de image.format, ¿no? Bueno, ahí me dice el formato, que es PNG. Si yo le digo image.size, ¿no? Me dice, esta imagen mide 800 píxeles en X y 800 píxeles en Y. Nosotros ya sabemos que si son paréntesis es una dupla. Entonces, si yo quiero solamente saber cuántos píxeles tiene en X, pues accedo a la posición 0 de esa dupla. Y si quiero saber cuántos píxeles tiene en Y, accedo a la posición 1 de esa dupla. Ahí está, 800, ¿no? 800. Entonces, es lo que está sucediendo aquí. Entonces, lo que está haciendo es que está iterando, digamos, en este caso va a iterar 800, en un rango de 0 a 800. ¿Por qué? Porque lo que hace es calcular el tamaño de image, pero como image.size me da una dupla, entonces necesito primero la coordenada en X o el valor del tamaño de la coordenada X, que sería el 0, y luego subiterar dentro de esa iteración en X sobre el tamaño en Y, ¿no? Que es image size 1. Y entonces, aquí lo que está sucediendo es que, bueno, por ejemplo, si yo vean, si yo escribo esta función R, G, B, ¿no? Y yo le digo image.getPixel, ¿no? Y le digo, por ejemplo, dame el valor, dame el... creo que, a ver, si les aparece esto es porque a lo mejor su imagen tiene 4 canales de color. Sí. Vean, que si les da este error, que les dice tengo muchos valores para desempacar, solamente esperaba 3, es porque seguramente su imagen tiene 4 colores, tiene 4 canales de color, ¿no? El RGB y el que le llaman el cian, ¿no? Entonces, aquí lo que está sucediendo, déjenme, bueno, lo que está sucediendo es que esta imagen con image.getPixel lo que hace es que obtiene la información del píxel, en este caso del 0,1, o sea, del píxel de la coordenada 0 en X, Y, 1 en y obtiene la información de su valor de rojo, de verde, de azul y de cian, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo esto, mi imagen es blanco y negro, entonces me va a dar, obviamente me va a dar esto, ¿no? Pero si ustedes meten imágenes en color, bueno, les va a dar los valores de cada uno de los canales de color. Creo que esto no lo vimos, o sea, vean por qué pongo comas y luego igual. O sea, chequen, si yo tengo, por ejemplo, esta función, ¿no? De nuevo, la suma, por ejemplo, A, B, ¿no? Y entonces yo le digo que la suma sea A más B, pero voy a poner otra cosa. Voy a poner, por ejemplo, que también me dé la resta, por ejemplo, ¿no? Y no solo eso, que también me dé, por ejemplo, la multiplicación. ¿Ok? Y entonces, si yo quisiera que esta función me arroje esos 3 resultados de manera simultánea, pues lo único que tengo que decirle es eso. Vean, lo único que le estoy diciendo es, regrésame el resultado out en la primera posición, luego el resultado out X, que es la resta en la segunda posición, y el resultado out Y, que es en la tercera posición. Esto se conoce como empaquetar el return de la función, ¿no? Entonces lo que hace es empaqueta estos 3 resultados, y entonces cuando yo mando a llamar esto,
¿no? Por ejemplo, 3,5. Vean que lo que me regresa no es un solo número, sino es una tripleta, donde el primer elemento es justamente out, que es la suma, el segundo elemento es la resta, out x, y el tercer elemento es y, ¿no? La multiplicación. Y entonces, ¿cómo le hago para poder directamente obtener estos elementos de la función? Pues es lo que está haciendo justamente acá. Por ejemplo, si yo digo S de suma y luego digo R de resta y luego hago M de multiplicación, ¿no? Lo que le estoy diciendo a Python es asígnale a la variable S el primer resultado del paquete de la función, asignale a la variable R el segundo elemento del paquete y asígnale a la variable M el tercer elemento del paquete. Entonces, esto queda de este modo, así. Y entonces, cuando yo mando llamar S vale 8, cuando yo mando llamar R vale menos 2 y cuando yo mando llamar M vale 15, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que está sucediendo aquí, ¿no? Es esa misma idea. Ok, entonces, bueno, aquí lo único que está pasando es que hace ese desempaquetado de esta función. En este caso yo cámbienle aquí, ¿no? Para que tengan sus 4 canales de color. Entonces tienen 4 variables. Vean lo que está acá. Lo que pasa es que entonces tienen el valor de cada uno de los canales de color para cada uno de los píxeles. Esto es bien importante. Y entonces, finalmente, para cada uno, esta iteración es para cada píxel. Entonces, vean, yo tengo mi imagen que es de 800 por 800. O sea, tiene que calcular 640,000 veces esta operación, ¿no? O sea, es bastante información, pero bueno, la computadora lo hace sin problema. Entonces, nada más para que lo sepan, ¿no? Entonces lo que hace es, ya que le dije eso, lo que hace es, le digo, compute pixel, la primera, digo, no conozco directamente la función, pero por puro contexto puedo intuir que el primer argumento es la coordenada del píxel, que en este caso es obviamente XY, y el segundo argumento es la información que quiero poner. Y vean que quiero poner en put pixel, pues lo que hago es cambiar el orden de los canales de color, ¿no? Aquí, por ejemplo, el orden es RGBA, pero entonces aquí le cambio el orden a como yo quiera, o sea, yo puedo incluso poner esto así, ¿no? Y entonces, bueno, entonces lo que voy a obtener al final va a ser una imagen que va a tener en cada uno de esos píxeles el orden de los colores, de los canales de color invertido, ¿no? Para cada píxel. Y finalmente la guardo y bueno, entonces, pues es una manera interesante de ir destruyendo las imágenes, ¿no? Entonces, bueno, esta opción les cambia o sea, convierte los canales de color a escala de grises, ¿no? Esto de modo L. Y bueno, esto es lo mismo. Y luego, por ejemplo, esta opción saca el contorno. Esto también ya lo vimos en Touch Designer, ¿no? Es una función que, o sea, calcula el contorno de la imagen y nos regresa justamente una imagen con ese contorno. El emboss es como una operación inversa de ese contorno, ¿no? El find edges, todas estas son operaciones digamos, de procesar las imágenes. Entonces, iBlend lo que hace es justamente hacer una suerte de transparencia entre dos imágenes, ¿no? O sea, cambia la opacidad entre esta y esta para que parezca que ahí hay un over, ¿no? Entre una y otra.